El fútbol centroamericano ya tiene que pensar en el Mundial del 2030, lamentablemente. A meses que comience el 2026, eliminado, con una excepción a la regla, la excepción que es Panamá. Y todo está en el nuestro, dejamos a Panamá de lado. Pero hay otras 6 selecciones, especialmente 5, porque Belice es un desastre, históricamente ha sido un desastre, que hay que hablar que fracasaron. Fracasaron en este camino al 2026. Se esperaba más de Nicaragua, no hizo nada. El Salvador se esperaba algo, llegó el Bolillo Gómez, no hizo nada, vendió humo como loco. Lo de Guatemala fue bueno, competitivo, pero a la hora de la verdad, cuando tenía que dar el paso no lo dio. Y lo de Honduras y Costa Rica, fracasos rotundos. ¿No se dieron cuenta de algo? ¿No se dieron cuenta que se equivocaron en el camino? Primero, CONCACAF le importa un bledo Centroamérica y no ayuda. Y Centroamérica cada día está más abajo, se va hundiendo en vez de sacar la cara. Con dirigentes incompetentes, que no se preparan, que no hacen nada, no hacen ni autocrítica. Haití se los comió, Surinam se los comió, Curazao se los comió. Una vergüenza. Pero acá se están equivocando en el camino. Se equivocan en el camino, en la elección. Hay que empezar a llamar a técnicos argentinos, técnicos ganadores, y no técnicos colombianos fracasados o mexicanos fracasados. En México, en la Liga MX, dominada por técnicos argentinos, no quieren a los técnicos mexicanos. No los quieren. No quieren a Miguel Herrera. No quieren al Flaco Tena. No los quieren. En la Liga MX no lo quieren. Entonces van a Centroamérica. ¿Por qué no van a técnicos argentinos a Centroamérica? Ahora viene el turco Mohamed y se despacha a los equipos y se los morfa. Viene Guido Pizarro sin experiencia con el serrucho en la mano, y tranquilo, pim, mete a Tigres en la final. Viene el Arcamón con Cruz Azul y lo hace protagonista. Gabriel Milito, si no era por el perro de Chicharito, que fue un perro, como pateó el penal, un perro. Milito se metía en semifinales, todos técnicos argentinos. ¿Y van a Centroamérica a buscar a los colombianos fracasados o mexicanos fracasados? ¿No se dan cuenta? Están equivocando. Busquen técnicos argentinos para llegar al 2030. Y hay técnicos, no hablo de los técnicos top, no van a llevar a Gallardo. Pero hay técnicos en la primera nacional, que es la segunda categoría. Tenemos al técnico de Godoy Cruz, al técnico de Güemes, al técnico de Patronato, de Rafaela. Hay técnicos muy buenos. Centroamérica tienen que empezar a buscar la diferencia desde la dirección técnica, ya que los dirigentes no hacen absolutamente nada y no trabajan y no traen ninguna idea y el fútbol se ha estancado. Una vergüenza lo de Centroamérica, pero por lo menos a la hora de elegir técnicos no cometan los errores de vivir del pasado de colombianos que algún día lograron algo o de mexicanos que no son queridos ni en su propio país. Es así y punto. La vergüenza es tirar que todo tenga que depender de los técnicos argentinos. De nacionalidad, de nacionalidad. Es tristísimo. Le duele. Pregúntele a México cómo quieren hoy al Tata Martino. Mira que lo quieren al Tata en México. Le voy a decir al Tata, me dijeron en la entrada ahora, aprovechando que va a jugar el Mundial allí. Sí, lo de Aguirre ha sido superior a lo del Tata. Una estatua le van a hacer al Tata. No ha jugado el Mundial todavía, pero... Claro. Lo de Aguirre no fue superior. Y ni siquiera metió a los uruguayos, por lo menos para darles un poquito. Mira que el Junior de Barranquilla acaba de salir un campeón. Acaba de salir campeón con el uruguayo. La compro. Los uruguayos los pongo en el grupo. Los uruguayos los pongo en el grupo con técnicos argentinos. Con Costa Rica en el 2014, no hay un técnico argentino que haya hecho algo parecido con una selección de Centroamérica. No hay uno. Lo que hizo... Sí, no. Rueda y el Bolillo, en su momento... El mejor técnico. No ha pasado con ningún técnico argentino que haya llegado con CONCACAF. Pinto con Costa Rica. Sí, hubo un técnico. Lo que pasa es que hay que poner el contrato de las cosas correctas, que hasta los dirigentes se equivocaron. Gustavo Alfaro tuvo una gran Copa América con Costa Rica, una gran Copa América. Sin embargo, se fue y traicionó a los ticos para irse a Paraguay. En el contrato hay que ponerles que no se pueden ir, o si se pueden ir hay que pagar una cláusula millonaria. Porque es verdad que Costa Rica contrató a un técnico argentino, Gustavo Alfaro, tremendo técnico, lo sacó a Paraguay los últimos puestos y lo metió en el Mundial. ¿Será que Alfaro sabía lo que iba a pasar? Sabía que iba a ser un desastre todo, y por eso prefirió irse para Paraguay, porque ya que le llegó la oferta. No, se fue porque le pagaron más, no diga cualquier cosa. Puede ser. ¿Por qué no? Hernán, partamos de la premisa que los técnicos argentinos son muy buenos. Sí. Creo que nadie aquí cuestiona la capacidad del técnico argentino. Se han ganado ese lugar. Si hacemos un repaso de la eliminatoria en la Conmebol,
la mayoría son técnicos argentinos. Repasamos el fútbol europeo, vemos técnicos argentinos que también han hecho historia. Cuando hablamos de los grandísimos entrenadores en la historia de este deporte, tienen que estar ahí Bilardo y Menotti. Seguramente con el tiempo vamos a incluir a Lionel Scaloni. Nadie demerita lo que han hecho los técnicos argentinos. Bielsa, por supuesto. Pero decir que ese es el principal requisito para poder hacer las cosas bien, ser argentino, ahí es donde usted se equivoca, Hernán. Usted arranca diciendo, no voy a hablar de Panamá, claro, porque no le conviene, porque el técnico de Panamá no es argentino. O Felipe Luis, campeón de la Copa Libertadores. Claro. Además, Caro, la doble moral de Hernán Pereira es increíble. En este programa es así, punto. Se pasó elogiando a Luis Fernando Tena, su proceso, muy bien, que bla, 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 y ahora no sirve porque es mexicano. O sea, no lo entiendo, Hernán Pereira. Ahora del Paso no lo dio. ¡Qué grande el Tata! ¡Qué grande el Tata! ¡Vamos! O lo que está dejando de desear Pochettino con Estados Unidos, que se va... que deja el pelero, como dice uno, antes del Mundial, porque no quiere dirigir más a Estados Unidos. O hay que hablar también de cuando Gago dejó votado a Chivas. O sea, para bien y para mal, Hernán. No, hay historias malas, claro que hay historias malas, que ustedes ahora traen sobre la mesa en vez de ver las buenas. Buenas hay más que malas, Buenas hay más que malas, y no ver lo que decías, referencia del Turco Mohamed y tantos técnicos en la Liga MX. Y hay una realidad, el técnico mexicano en México no es querido, no lo quieren. Este campeonato solamente va a haber 3. Le falta capacidad. Imagínense, de 18. Le falta capacidad que ahora, los argentinos señor del Valle, sí. Póngame ahí el señor del Valle. El señor del Valle, yo le digo una cosa, yo lo vi el camino de Tena porque Tena hizo un buen camino, hizo una muy buena eliminatoria, y de los equipos centroamericanos, sacando Panamá, fue el que mejor imagen dejó. Pero a la hora de la verdad, el Paso no lo dio. Pero Hernán, entonces, ya arrastra un fracaso. Pero hago una pausa. Perfecto, muy bien, flaco Tena, bien, excelente técnico, un tipo bárbaro. Guatemala no dio el paso. Guatemala no dio el paso, pero no fue por Tena. Fue porque Guatemala no tiene futbolistas para llegar a una Copa del Mundo. Yo le digo una cosa. ¿Sabe cuántos entrenadores argentinos han dirigido a Guatemala, Hernán? 11 entrenadores argentinos han dirigido a Guatemala y nunca Guatemala clasificó a una Copa del Mundo. Carolina, ¿cuántos argentinos han dirigido a Venezuela? Bueno, el Bocha lo dejó afuera en el último mundial. Peckerman dejó el pelero también. Pasarela lo tuvo como entrenador, claro, sí. Pasarela no, perdón. Pasarela no. Tampoco se pase milagro, muchacho. Tampoco se pase milagro con Venezuela. Curiosidad. Ahora Venezuela con 64, con 64 quizás llegue. José, yo le digo una cosa. Muchos técnicos argentinos que dirigieron en Guatemala, muchos, no todos, eran técnicos del medio local, que conocían el área. Hoy hay técnicos argentinos muy preparados. Hay que hacer el trabajo, No es cuestión de solo ver el pasaporte y ya está. Hay que hacer pero hubieses comenzado por ahí. Hubieses comenzado por ahí, Hernán. Ir a Argentina. Bueno, parte de la editorial, muchachos. Hernán está como esos titulares engañosos en la red de X, que ya me tiene cansada, ya tengo meses que no entro, que te dice un titular que no tiene nada que ver luego con el contenido. No, terrible lo de Hernán, terrible. Claro. No, Carolina, es que Hernán sí quiso decir eso. Lo que pasa es que ya lo pusimos en su lugar y recapacitó. El titular de Hernán hay que ser argentino para ir a un mundial. Ese fue el titular de Hernán. Claro que sí. Pero no por eso vamos a contratar solo por pasaporte. O sea, piensen un poquito. ¿Usted no piensan, no analizan de vez en cuando? Aunque sea un poquito. O sea, hay que sacar la conclusión de que decir, a ver, me gusta cómo trabaja me gusta la metodología de este técnico. Que hay una capacidad en técnicos argentinos por encima del resto, es un hecho. Si en Colombia no quieren técnicos colombianos tampoco, no quieren técnicos colombianos. Y cuando ha habido diferencias, le hicieron técnicos argentinos. Y algunos sin recorrido. Néstor Lorenzo, ¿qué recorrido tenía? ¿Qué recorrido tenía? No tenía recorrido como técnico. Imagínese, asistente. Entonces, en sus países los aceptan. En sus países los aceptan, en Centroamérica no lo quieren. El entrenador de Curazao, Dick Advocat, ¿qué es? ¿Rosarino? ¿Santafesino? ¿De dónde viene? No, es holandés. Técnico Curazao es holandés. Entonces, no es que la garantía y la llave para ir al Mundial tenga que tener técnico argentino. Nadie dice eso, Richard Méndez, pero potencia.
aumenta las chances, aumenta las posibilidades. ¿Entiende eso? Pregúntaselo a Venezuela, a ver, si te aumenta las chances. Pero Venezuela ha fracasado con todo tipo de técnico, todo color, de todo tamaño, de todo... venezolano y Hernán, una cosita más. Y argentino. Sí. Una cosita más, Hernán. Usted en su editorial dijo se esperaba más de Nicaragua. Hernán, nadie esperaba nada de Nicaragua. Usted era el que le vendió humo a la gente. Hágase responsable ahora. Hágase responsable, Hernán. No sé por qué viene con esa risa burlona, que a mí la verdad me rompe la paciencia. No me gustaba nada su manera sobradora. Yo esperaba un poco más. Esperaba más porque se había prometido más. Porque se había dicho que por lo menos Haití tenía canales para llegar al Mundial. Y ni eso terminó haciendo. La selección de Nicaragua con un fantasma Figueroa que fue, como dice su sobrenombre, un fantasma. Un desastre, una vergüenza. Pero lo del Piojo Herrera con Costa Rica fue vergonzoso. Lo de Rueda con Honduras fue vergonzoso. Encima especulando con un 0-0 que la dejaba fuera del Mundial. Ni para eso sirvió Rueda. Por favor, fracaso rotundo de dos selecciones candidatas. Es así y punto. Quiero que cada uno de ustedes me den en una respuesta qué es lo que tendrían que hacer con el Manchester United. Un equipo histórico que conocemos lo que ganó. Rubén Amorín fue despedido hace ya unas semanas atrás. De fracaso en fracaso, llegó del Sporting como la esperanza de cambiar los rumbos de un equipo que gasta y fracasa todos los años. ¿Qué hacer, Carolina, con Manchester United? Hoy, tratando de recuperar lo perdido hace décadas, no años, décadas. Yo buscaría un entrenador de la Premier League, que estaban hablando por ahí, Graham, el del Crystal Palace. Dejaría de experimentar con técnicos que hayan triunfado afuera para pensar que puedan hacer lo mismo en la Premier. Y si tiene volumen de juego, si tiene buen fútbol, sostenerlo en el tiempo. Richard. Hay solamente una cosa que se puede hacer con el Manchester United. La crisis viene desde la Alex Ferguson y la adquisición en principio de un consorcio estadounidense y después los dueños de hoy en día, los Radcliffe. Lo que hay es que planificar bien un equipo y por eso necesito unos dueños que sean diligentes y que sepan de fútbol y llevar el Manchester United a su mejor época. Hoy en día Manchester United es una fotocopia borrosa de lo que fue. Que lo vendan. Sí. Estoy de acuerdo con Richard. El Manchester United es como las Chivas. El problema viene desde los dueños. Y en esta estructura piramidal, si no se cambia desde arriba, pues las cosas no van a cambiar. Entiendo lo que dice Carolina, pero el Manchester United ha intentado con cualquier tipo de entrenadores. Van Gaal, Ragnar, Mourinho, ahora Amorim, Solskjaer, y no ha funcionado porque el problema no está en la dirección técnica, el problema está en los dueños. Sí, pero entre los dueños y la dirección técnica tiene que haber un grupo de asesores, que ahí está Ferguson hay que dar una patadita, ya Ferguson afuera, pues solamente su ego y lo que fue está perjudicando. Hay que armar dirigentes, directores deportivos de fútbol, que conozcan muy bien Inglaterra, que conozcan muy bien la Premier, que conozcan muy bien los jugadores, y que ellos decidan al próximo técnico, que ellos elijan al próximo técnico, que después exista mucha paciencia. Cuánto que gasta, cuánto que contrata, cuántos jugadores que llegan, y es verdad, y fracasa uno y fracasa otro. Es verdad, coincido con los compañeros, ya el problema no pasa por el técnico, pasa por más allá. Y es verdad, cuando hay inversionistas que piensan más en el dinero que en lo deportivo, también es un problema. ¿Alguien quería agregar algo? Glasner y Luis Enrique, hay que coger pronto, si no quieren vender. Glasner y Luis Enrique. El ego daña, Hernán, por eso trata de dejarlo de lado cuando venga ese así, punto, Usted, José Valle, cierra la boca y dígale a Guatemala que la solución ya la dio Hernán Pereira. Hasta la próxima, es así y punto.